Distinguidos amigos, bienvenidos a otra actividad académica de la Academia Dominicana de la Historia. Hoy la entidad nos convoca a la conferencia La documentación histórica de la época colonial de Santo Domingo y las causas de su desaparición, esfuerzos por su recuperación, a cargo del académico de número y secretario de la actual Junta Directiva de la Academia, el doctor Amadeo Julián Sedano, uno de los principales especialistas dominicanos en el siglo XVI, los siglos XVI y XVII del periodo colonial. El doctor Amadeo Modesto Julián Sedano nació en Higüey, República Dominicana. Estudió en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde obtuvo el título de doctor en Derecho en 1967. Desde el 1968 hasta el 2003 tomó diversos cursos de posgrado sobre historia, economía, arqueología, antropología, pedagogía, documentación, organización y administración de archivos en el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social de Naciones Unidas en Chile, en la propia Universidad Autónoma de Santo Domingo y en las universidades españolas, la Complutense de Madrid y la Carlos III de Sevilla. Ha sido docente universitario tanto en la Universidad Autónoma de Santo Domingo como en la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña y ha desempeñado diversas posiciones públicas, culminando su carrera pública como juez de la Suprema Corte de Justicia en el periodo 1991-1997. Ha publicado diversas investigaciones históricas, luego de realizar estudios e investigaciones en archivos españoles. Algunos de sus libros han sido premiados y tiene 22 ensayos históricos publicados en diversas etapas en revistas nacionales y extranjeras. Además, 27 ponencias y conferencias en congresos, seminarios, mesas redondas y paneles universitarios. Pertenece como miembro correspondiente extranjero de la Real Academia de la Historia de España, miembro correspondiente de la Sociedad Dominicana de Geografía, miembro de número de la Academia de Ciencias de la República Dominicana y del Instituto Dominicano de Genealogía, y miembro de número y secretario de la actual Junta Directiva de esta Academia Dominicana de la Historia. Con la venia de todos ustedes, escuchemos la conferencia La documentación histórica de la época colonial de Santo Domingo y las causas de su desaparición, esfuerzos por su recuperación, del doctor Amadeo Julián Sedano, miembro de número de esta academia. Bueno, muchas gracias al académico Adriano Miguel Tejada por esa presentación que no me merezco, pero mi preocupación por este tema, que no es de ahora, como otros temas más, ¿no? ¿Verdad? Que uno lo tiene pendiente. Incluso en el taller que se realizó por la academia, se le llamó pretenciosamente de investigación histórica o de iniciación a la investigación histórica, diría yo. En la parte que a mí me correspondió, que era la documentación relativa al periodo pericolonial de Santo Domingo, hablar un poco en 3 horas es más poco de lo que uno puede hablar normalmente, pero bueno, hicimos esa oportunidad. También en esa ocasión yo aproveché y este texto, que todavía yo no lo había terminado, lo facilité como material de
información de la situación, un poco de cuáles eran las causas de las pérdidas o de desaparición de la documentación del periodo colonial de Santo Domingo. No sé si los participantes tuvieron oportunidad de leerla o han tenido posteriormente oportunidad de leerla, pero yo, en vista de que ya se había suscitado de nuevo este asunto, me tomé entonces el trabajo de elaborar un texto que se va a publicar en el próximo número de la revista Clio y que sirve prácticamente para lo que yo voy a exponer aquí esta noche, sobre las causas, la documentación histórica de la época colonial de Santo Domingo y las causas de su desaparición y los esfuerzos que han habido desde 1911 ya oficialmente por recuperar parte de esa información. Esfuerzos que yo considero que tuvieron su época quizás más importante hasta más o menos 1957. Después cuando se nombró a Fray Cipriano de Utrera, pero que murió antes del año, y después con el nombramiento de César Herrera, cosa que yo trato al final. Esos esfuerzos de recuperación son eso que se llama Misiones Dominicanas de Investigación Histórica en Archivos Extranjeros, que yo tengo también un trabajo sobre esas misiones publicado en el anuario de la Universidad del Este, por allá por el año 1977, cuando el anuario lo dirigía Marcio Veloz Mayor. Bueno, pues comenzando con este tema, y para no darle más larga, conforme a la tradición documental española, todos los actos de la autoridad pública y los más importantes y solemnes de la vida privada se hacían constar por escrito. Para el gobierno de sus colonias de América, la administración española produjo una inmensa masa de documentación oficial, desde las capitulaciones de Santa Fe y las primeras disposiciones dictadas para los viajes del descubrimiento. A partir de ahí se dio un flujo permanente de documentos de diversos tipos. Por su parte, las autoridades españolas en el Nuevo Mundo, encargadas del gobierno directo de las colonias, desde los primeros tiempos de la conquista y colonización de América, debieron, mediante escritos, dejar constancia de sus decisiones y transmitir sus informaciones y peticiones a los órganos superiores de gobierno establecidos en la metrópoli. Es lo que alguien ha definido como un gobierno más bien a través de la correspondencia, porque se daba desde la metrópoli hacia sus dominios, todo se hacía a base de cartas, memoriales, reales cédulas, reales provisiones, una serie de tipos documentales que son con lo que trabaja el historiador, o desde las colonias a la metrópoli con los informes, los memoriales, las actas, los autos testimoniales, por ejemplo, si prohibían el aguardiente de caña, pues eso generaba todo un expediente. Por ejemplo, yo estoy trabajando con un expediente cuya transcripción yo la terminé el qué sé yo cuánto de noviembre de 1982.
no recuerdo ahora el día exacto, pero tiene al final, fichado completo, terminé el día tal de tal. Ese es un expediente con motivo de una real cédula del 30 de septiembre de 1714 que prohíbe la fabricación del aguardiente de caña. Entonces, en la colonia, eso tiene una repercusión, ya sea en la Real Audiencia o ya sea en el Cabildo. Esto suscitó incluso las celebraciones de cabildo abierto, que es un tipo de cabildo que no es el cabildo ordinario, sino el cabildo abierto es cuando participan los vecinos, además de los integrantes del cabildo, los principales vecinos e interesados en el tema que se va a tratar. En este caso, los más interesados eran los dueños de ingenios que fabricaban aguardiente de caña, entre ellos los jesuitas. Bueno, pues desde el siglo XV se había establecido la práctica administrativa de no enviar los originales de las disposiciones legales a sus destinatarios hasta que el texto hubiese sido copiado íntegramente en un libro registro y se comparara la copia con el original. Solo después de esta verificación, el original era firmado por el secretario y enviado a la autoridad o a la persona que se tratara. No solamente por el secretario, podría ser firmado por el rey también si se trataba de una real cédula, o por los miembros del Consejo de Indias, si se trataba de una disposición del Consejo de Indias. Debido a que uno de los tipos documentales más importantes y abundantes producidos por los monarcas españoles fue la Real Cédula, a los libros registros en que se asentaban se les llama también cedularios. Estos libros registros o cedularios formaban parte del archivo del Consejo de Indias, archivo que está hoy distribuido en diferentes archivos. Por ejemplo, una gran parte del archivo del Consejo de Indias uno puede consultarlo en el Archivo General de Indias. Pero el Archivo General de Indias, como sabemos, es un archivo que se creó, es un archivo fáctico, en el sentido de que fue creado en 1785 para reunir la documentación relativa a América con la finalidad de hacer una historia de América que impugnara o combatiera las historias de América, principalmente la historia de América de un historiador escocés que fue rector de la Universidad de Edimburgo, que se llama William Robertson. Entonces, con motivo de la publicación del libro de la historia de William Robertson, que también tiene otros libros como Historia del reinado de Carlos V, Historia de Escocia, porque era escocés, con motivo de la publicación de esa historia, se comienza, porque era muy amigo William Robertson de Campomanes, de Pedro Rodríguez de Campomanes, que era director, o sea, presidente de la Academia de la Historia de España, de la Real Academia Española, y en principio Campomanes tuvo la iniciativa de que esa obra de Robertson se tradujera y se publicara, y se comenzó a traducir, pero intrigas políticas dieron al traste con la historia de Robertson y con Campomanes. Los enemigos de Campomanes aprovecharon, entre otras cosas, para
combatir a Campomanes, en el sentido de que Campomanes estaba propiciando la publicación de una historia que era contraria a España, que es William Robertson, la historia de William Robertson. Entonces se suspendió, y no solamente se suspendió la publicación, la traducción, porque no llegó a publicarse, la traducción que se le encargaron a un académico de la Real Academia de la Historia, se llamaba Ramón Guevara Vasconcelos, el traductor. Bueno, pues se suspendió la traducción, no hubo historia, pero sí hubo una cosa mejor, que fue la creación del Archivo General de Indias, con la finalidad de que un valenciano, que no era historiador sino filósofo, escribiera una historia de América. Juan Bautista, el apellido ahora se me escapa, Juan Bautista Muñoz. Juan Bautista Muñoz, muchas gracias por el apuntamiento. Juan Bautista Muñoz fue entonces el que organizó el Archivo General de Indias, que era un edificio que había estado dedicado a la lonja de Sevilla, o sea, donde los mercaderes, la bolsa, donde los mercaderes se reunían a hacer sus operaciones comerciales, y había sido abandonado, se encontraba abandonado en el siglo XVIII, y en ese archivo se creó el Archivo General de Indias. Bueno, pues una parte del archivo del Consejo, del Consejo de Indias, se encuentra en el archivo, pero otra parte uno la puede también encontrar en el archivo de Simancas, General de Simancas, que es el primer archivo, uno de los archivos más importantes, además creado en 1525 por Carlos V para organizar, ordenar toda la documentación del gobierno de la corona, ¿verdad? Entonces, ahí hay documentación del Consejo de Indias, pero también hay documentación del Consejo de Indias en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, que es de creación mucho más reciente. Incluso tiene una cosa rara, el nombre de Archivo Histórico Nacional, sin ser, ahora, bueno, España es un conjunto de naciones hasta el extremo de que hoy el gran debate es de que un Estado plurinacional, como le llaman, otro que es un Estado federal, o quieren que sea un Estado federal, aunque los catalanes único que admiten es que la independencia de Cataluña del resto de España. Bueno, pues en todos esos archivos se encuentra documentación del Consejo de Indias. Ahora bien, entre 1505 y 1509 hay una interrupción de los cedularios, de la copia de la documentación, por no haberse procedido al registro de las disposiciones durante ese lapso. La primera serie de libros se continúa ininterrumpidamente desde 1509 hasta 1717. Son 48 libros, llamados libros generales. En razón de la cantidad de disposiciones que fueron dictándose para ciertos territorios u organismos de gobierno, fue necesario registrarlas en otros libros o series de libros. Los libros generales quedaron reducidos al registro de las disposiciones dirigidas al Consejo de Indias. Las disposiciones
instrucciones que el rey dirigía al Consejo de India. Eso se asentaba o se copiaba en los libros generales. La primera serie de libros especiales fue la de la Casa de la Contratación de Sevilla. Esta serie se inició en 1507. Se continuó algunos años y se reanudó en 1529 después de haberse interrumpido. La Casa de Contratación de Sevilla es el organismo que se crea en 1504 para el gobierno, para a través de la Casa de Contratación, controlar tanto la navegación, el paso de mercancías, el tráfico de personas. Todo eso estaba acá, además de ser una escuela de náutica. Los grandes cosmógrafos y marinos tenían en la Casa de Contratación una escuela para fomentar, por supuesto, que España siguiera teniendo el papel que hasta entonces había tenido o iba a tener posteriormente. Hasta 1526, las disposiciones dictadas para la isla española se asentaron en la serie de libros generales. A partir de este año hubo un libro registro para la isla española que incluía los de las demás islas y territorios adyacentes que formaban parte de la audiencia de Santo Domingo. Cuba, Puerto Rico, principalmente, esa era la audiencia de Santo Domingo de entonces. Cuba, Puerto Rico y la española, donde estaba la Real Audiencia. Después, en la medida en que se van descubriendo, conquistando, colonizando otros territorios, se va ampliando el territorio de la audiencia. Pero esa misma medida de su ampliación conlleva que se reduzca otra vez, porque se crean nuevas audiencias. En el caso mexicano, por ejemplo, se crea la audiencia de México o la audiencia de Perú, y así sucesivamente. Se crean nuevas audiencias hasta el extremo de que la audiencia de Santo Domingo queda prácticamente reducida. Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo al final. Bueno, a partir de 1529 se abrieron los libros de Cuba y Puerto Rico, y en diferentes años del siglo XVI fueron desgajándose de aquel y formándose otros para diferentes territorios. Se calcula que el número de disposiciones dictadas durante toda la época colonial debió pasar de 1 millón. Antonio de León Pinelo, por su parte, en el año de 1658, en la mitad del siglo XVII, informaba que había revisado 650 registros que contenían unas 400.000 cédulas. Esta estimación de León Pinelo hay quienes la hayan puesto en duda, de que ese número de 650 libros contuviera unas 400.000 cédulas. De todo modo, ese es un dato que sirve, como dice las casas, la cuestión de las leyes de los grandes números, ¿verdad? No es las casas propiamente, pero las casas usan que la isla española era del tamaño de Sevilla a Roma. Eso es un supuesto, una estimación, una apreciación de las casas, pero ahí lo que entra es las leyes de los grandes números. Lo que quería decir es que había que tenía un gran tamaño, no que era exactamente del tamaño
como ir de Sevilla a Roma, pero usaba ese símil como para un paralelo. Libertad de escribir al rey. Además de todos los actos de la vida civil, económica y social, que son comprobados mediante documentos públicos y privados, y en los que participan los particulares, los súbditos de la corona española disfrutaban del derecho de poderse dirigir por escrito directamente al rey. Esta libertad era ejercida no solo en virtud de una costumbre establecida, sino por obra de disposiciones legislativas que conferían en fecha tan temprana como 1509 a los colonos de la isla española el uso de esta facultad. Y se prohibía y castigaba todo acto que tendiera a entorpecer e impedir su ejercicio. Esta práctica nutrirá continua y abundantemente de las noticias más diversas al monarca y será una importante fuente de información histórica. Esta prohibición antigua que manda que dejen libremente a todas personas que estuvieran en las Indias escribir a su majestad y su consejo y otras personas lo que quisieren, fue dada en Valladolid el 14 de agosto de 1509 por la reina doña Juana. Se hacía eco de las informaciones que le habían enviado algunas personas desde aquí, desde la isla española, sobre la práctica de algunos funcionarios que tenían oficio de justicia, así como otros cargos en las Indias, de poner trabas e impedimentos a los que residían en los territorios recién descubiertos para que no pudieran escribir al rey y a la misma reina, sobre cosas que tenían que ver con el servicio de los reyes y el bien y utilidad de la colonia de Santo Domingo, que era entonces la única colonia española en el Nuevo Mundo. Los que se oponían a que los colonos escribieran al rey y a la reina habían presionado a los marineros, había llegado a ese extremo, y le habían quitado las cartas, y en algunos casos habían llegado a apresar a algunas personas, lo que a juicio de la reina constituía un agravio a los reyes y un gran daño a los residentes en las Indias. El asunto fue conocido en el Consejo de Castilla, que entonces era, en 1509, no había Consejo de Indias, porque el Consejo de Indias se crea en el 1524. Entonces, ese asunto, quien lo conoce es el Consejo de Castilla, que entonces era el que conocía de los asuntos de América, porque no existía todavía el Consejo de Indias, que fue creado posteriormente en 1524. En consecuencia, para los fines de remediar la situación y decidir que los particulares tuvieran libertad de poder escribir después de tener en cuenta lo acordado por dicho consejo, la reina mandó que a partir de su decisión y en lo adelante, el gobernador que estuviera en ese momento al frente del gobierno de las Indias o que fuera en lo adelante, así como cualquier otra persona que tuviera cargo de justicia u otros oficios, o quien quiera que fuere, no se atreviera a poner o a consentir que fuera puesto embargo o impedimento alguno a la persona que quisiera escribir al rey o a la misma reina. Asimismo, se prohibía que se tomaran las cartas y peticiones. Eso es lo que se hace, ¿no es verdad? Todavía hoy se interfiere en la correspondencia, que es un delito, la violación de la correspondencia. Y por eso es el estatuto que tiene la correspondencia diplomática, para que no sea violada, para que no sea conocida los textos que se envían. Bueno, a los que actuaren en contra de lo que se ordenaba por esa provisión, serían castigados con la pérdida de todos sus bienes y de cualquier oficio o merced que le hubiera sido concedido por los reyes. En igual sentido,
se emitieron similares órdenes en el año de 1550 para la Nueva España, en 1551 para Cuba, en 1573 y 1575 fueron dirigidas a todos los virreyes, audiencias, gobernadores y justicia de las Indias, y en 1566 para Guatemala. En el caso de Cuba se especificaba que se dejara escribir a los vecinos, al rey y a la audiencia de Santo Domingo, que parece que también, como Cuba dependía de la audiencia de Santo Domingo, había interés en impedir las quejas o las informaciones provenientes de Cuba a la audiencia de Santo Domingo. Esta reiteración implicaba, por supuesto, que la disposición era constantemente violada por las autoridades coloniales, interesadas en que no se diera cuenta al rey y a otros organismos de sus actuaciones, mientras que por el contrario persistía el interés de la monarquía de estar informada por sus súbditos para los fines de poder controlar a sus funcionarios y tomar las medidas más adecuadas a las diferentes situaciones que se iban produciendo en las Indias. Ahora bien, el hecho de que nosotros no tengamos archivos coloniales con este tipo de documentación, tanto la que podía llegar a la audiencia de Santo Domingo desde la metrópoli o la que se podía generar aquí, se suple con la de los archivos españoles, que guardan en gran medida, mucho se habrá perdido, pero también se guarda, se conserva mucha documentación. Estas disposiciones permitían que hubiera ese flujo de información, y ese flujo de información que estaba contenido